Hace algún tiempo, cerca de Bucaramanga, hicieron la construcción de un puente. Este puente requirió mucho esfuerzo, dinero y muchas manos estuvieron involucradas en ello. Lo curioso de esta construcción es que no era funcional. Los vehículos no podían pasar por el tamaño del puente, así que de alguna manera tuvieron que dar la orden de cambiar esta estructura por completo. ¿Cómo te sentirías si después de un proyecto grande te ves defraudado dado a que los resultados no son como lo esperan? Fue un fracaso total de ingeniería, pero si lo hiciéramos paralelo a nuestra vida, ¿qué tal que después de invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo en nuestras vidas, nos demos cuenta que todo ese esfuerzo no ha servido para mucho y todo lo que hemos hecho tiende a desvanecerse como algo que está mal? En el estudio que vamos a hacer hoy, vamos a ver qué dice la Escritura, de dónde deberíamos invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para ser verdaderamente felices. Así que acompáñenme. Hoy vamos a trabajar en un texto de Efesios que nos habla mucho acerca del propósito de la vida. En este texto podríamos encontrar cosas que nos lleven a realmente ser felices. Pero en contraste a esto, encontré hace poco a una historia, y esta es la historia de Steve Jobs. Steve Jobs es un multimillonario que muere a causa de un cáncer terminal. A eso de los 50 y algo de años, sin embargo, esta persona era muy famosa y con muchísimo dinero. Cuando muere, él deja una riqueza que es alrededor de 7.000 millones de dólares. Era una cantidad exorbitante. Pero algo que él declara con respecto a esto es que justo antes de morir, él dice que la fama y las riquezas en este momento en el que él se enfrenta a la muerte hacían que eso que él había trabajado y esforzado toda su vida perdieran realmente sentido. Ya no tenía sentido tener todo ese dinero y ya no tenía sentido tener toda esa fama. Su vida empezó a perder significado cuando se enfrentó a la muerte. Enfrentarnos al hecho de que las cosas se acaben y se terminan pueden hacer que nuestras vidas se sientan frustradas. ¿En qué deberíamos invertir todos nuestros esfuerzos? ¿Se imaginan ustedes trabajando toda su vida por algo pasajero? Se dice que todos los propósitos terrenales van a acabarse. Todas las cosas que uno trabaja en pro de propósitos terrenales son pasajeras. Todo lo que vemos está pronto a desaparecer y por lo menos ya no sería más después de que nuestra vida se acabe. ¿Cómo nos sentiríamos si hemos puesto todos nuestros esfuerzos sobre cosas materiales y aún así no podemos llevarnos nada de eso? Nada de eso puede ser eterno. ¿Saben? Ya hay culturas que han intentado hacer algo así. Por ejemplo, los egipcios solían tener sus entierros junto con las riquezas de la persona que moría. Así que llenaban las pirámides y algunas tumbas con riquezas, tratando de arrastrar un poco de lo material a ese mundo espiritual. Pero lo cierto es que no existe un velorio con trasteo. En la cultura de Colombia también existe eso, lo que llaman las huacas. Las huacas eran que a las personas que morían solían enterrarlo con sus pertenencias, como si pudieran llevarse algo al más allá. Pero realmente lo único que pensar en el fin de las cosas nos genera un vacío cuando nuestros propósitos han sido netamente terrenales. Es ahí cuando nos sentiríamos frustrados si nuestro objetivo y nuestra meta estuvo puesto sobre cosas que pronto desaparecerán o que son fácilmente cambiables, como por ejemplo trabajar por riquezas y por causa de un mal negocio perderlas. Que mi esperanza esté toda puesta sobre mi salud y llegue alguna enfermedad, una pandemia que me robe esa esperanza en la que yo estuve puesto durante mucho tiempo. Pero hay un contraste y algo muy importante que nos enseña la palabra. En el libro de Filipenses, Pablo parece haber descifrado estos códigos y encontrar la felicidad a prueba de todo. Esta felicidad era en los propósitos de Jesucristo. Es en los propósitos eternos donde una persona realmente puede ser feliz. Pablo encontró que las cosas que podían traspasar la vida, que podían ser eternas, son en las que él realmente podría invertir todas sus fuerzas y realmente lo harían feliz. Por eso en esta carta, que suele ser una carta en la que él habla de mucha felicidad, es algo que se ven muchos contrastes. Porque Pablo lo está hablando desde la cárcel, pero aunque está pasando por cosas sumamente difíciles, él puede disfrutar de una alegría que a veces cuando la vemos nos extraña. Nos extrañaría ver a alguien en medio de un sufrimiento y estar tan contento
como lo está Pablo. Para entender un poquito más acerca de este concepto, me gustaría que fuéramos ya directamente a la Biblia y miráramos qué dice Filipenses, qué dice Pablo en esta carta, qué nos enseña la Escritura. Es cierto que algunos anuncian el mensaje de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de la salvación. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar, no son sinceros. Lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. Pero eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo, aunque algunos lo hagan por razones equivocadas. De todas maneras, me alegra que se hable acerca de Cristo y seguiré alegrándome, porque sé que esto resultará en mi bienestar gracias a sus oraciones y gracias a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Pablo está muy contento. No solamente dice, me alegra de que esto esté ocurriendo. Cuando él empezó a poner su vida en los propósitos de Cristo, decidió empezar a hablar acerca de Jesús a las otras personas. Le hablaba de Cristo a las personas que lo rodeaban. Y esto lo llevó a estar preso. El tratar a los demás de una buena manera, el querer que la vida de los demás fuera transformada con el mensaje de Jesús, llevó a Pablo a la cárcel. Pero esto resultaba de alegría para Pablo, porque esta situación hizo que otras personas tomaran valor para también predicar el mensaje de Jesús, y mucha gente empezó a escuchar de otras personas que hablaban de Jesús. No todas las personas lo hacían por los motivos correctos, pero Pablo se alegraba porque este mensaje fuera transmitido. ¿Por qué había tanta alegría en el corazón de Pablo? Porque el propósito de que la gente conociera a Jesús se difundiera. ¿Por qué había tanta alegría en cumplir el propósito de Jesús? Bueno, hay algo muy relevante en ese propósito, y es que ese propósito cambia vidas. Cuando una persona realmente llega a conocer a Jesucristo, cuando una persona conoce al Jesús de la Biblia, esta persona literalmente pasa de tinieblas a luz. Es esa transformación que vemos cuando una persona le entrega su vida a Jesús y antes era egoísta y ahora se vuelve una persona generosa. Es este tipo de personas que cambia su comportamiento cuando trataba mal a su familia, una persona que llega a conocer a Jesús, entonces ahora empieza a tratar bien a los demás. Es esa persona que en algún momento era gruñona, pero cuando conoce a Jesucristo empieza a ser más amable. Lo que hace Jesucristo cuando alguien lo conoce como el verdadero Jesús, como el que está en la palabra, es que podría estar en las más oscuras tinieblas, estar pasando por un proceso de tristeza, por un proceso de depresión, pero conocer al Jesucristo de la Escritura los va a hacer rebosar de alegría como Pablo. Aquí en medio de la cárcel, como leíamos en Filipenses, aunque estaba en medio de las situaciones más difíciles, él podía estar muy contento, muy feliz, porque él sabía que todo esto que él estaba haciendo estaba contribuyendo a algo muy grande, a algo superior, a algo que podía traspasar la muerte. Por supuesto, las personas que creen en Jesucristo, como dice la Biblia, las personas que conocen a Jesús, son personas que ya no van a perderse. Es un cambio de infierno a cielo. Es un cambio de una persona que podría estar perdiendo su vida por causa de sus pecados a llegar a ser perdonado y heredar la vida eterna. Esto producía en Pablo esa felicidad que no podía ser cambiada, porque todas estas cosas estaban guardadas en la eternidad. No son cosas perecederas como cosas materiales, como los propósitos que tenemos cuando hacemos cosas terrenales. Era algo mucho más profundo. Pero no solamente esto, el saber que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, no solamente hacía lo primero, alegrarse porque estaba haciendo algo eterno, sino que también se alegraba porque sabía que la voluntad de Dios se cumplía en él en todo momento. Así que estuviera en hambre o en escasez, estuviera muriendo o pudiendo vivir, él estaba muy contento. Si miramos el contexto de Filipenses, Pablo dice que sea que tuviera que estar en la tierra, él estaría muy contento porque esto permitiría que más gente conociera a Jesús y pudiera ser transformada. Pero si le tocara irse, también estaría muy contento porque podría acercarse a aquel que le dio el propósito, podría estar más cerca de su Dios. Así que estas dos cosas provenían de cumplir ese propósito que Dios tenía para él y era llevar el mensaje de Cristo a otras personas. ¿Cómo lo enseñó Jesús? ¿Cierto? Estas palabras no son netamente de Pablo, estas palabras Pablo las toma de Jesucristo. ¿Cómo dijo Jesús que nosotros debíamos cumplir esto? ¿Cómo lo enseñó Jesús? Vamos a la Biblia y vamos a leer qué dijo Jesús al respecto. El Señor Jesucristo es el que está diciendo estas palabras.
He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Algo que el Señor Jesucristo recalca es que Él también siente mucha alegría de que las personas sean transformadas. Y Él dice, para mí es importante que ustedes aprendan a obedecer mis mandamientos, o sea, a andar en su propósito, porque eso nos hará verdaderamente felices. Si realmente cumplimos los mandamientos de Dios, vamos a poder ser verdaderamente felices. Imagínense en esto. Si trabajamos durante mucho tiempo y esto en lo cual nos esforzamos, al final es algo pasajero, recibiremos angustia, tristeza, pérdida. Pero imagínense todo lo contrario, que ustedes ponen todo su esfuerzo y todo eso que está haciendo se está acumulando y se está guardando en un lugar seguro. ¿Qué sentimiento vendría a su mente y a su corazón pensar que Dios está guardando todo lo que tú estás haciendo, que está pendiente de cada uno de tus actos y lo que tú estás sembrando realmente va a tener una cosecha que se va a mantener? ¿Qué sentimiento habría en tu vida en saber que Dios tiene el control de todas las cosas? Esto es lo que Pablo siente. Pablo siente una alegría inmensa porque sabe que el cumplir la voluntad de Dios, al mismo tiempo, Dios tiene el control de todas las cosas. Así que él se siente tranquilo en ese cumplimiento de su voluntad. ¿Qué sentirías tú? ¿Cuál sería el sentimiento de saber y entender que ahora tu vida tiene un propósito eterno? Sería algo genial saber que tú puedes tener a Jesucristo de tu lado y que el Espíritu Santo, sea que tenga situaciones difíciles, sea que hayan situaciones complicadas, va a estar siempre contigo. ¿Qué sentimiento vendría? Un sentimiento que quitaría todo temor, un sentimiento de seguridad, porque sabes que Dios mismo está contigo. Esto era lo que sentía Pablo y eso lo puedes sentir tú mismo si sigues el propósito de Dios. Ahora, para terminar, ¿cuál sería la pregunta principal? Bueno, ¿cómo hago para cumplir entonces el propósito de Dios? ¿Qué hago para cumplir el propósito de Dios? Bueno, lo primero es que tienes que hacer es recibir a Jesucristo. Esto que Pablo estaba haciendo era comunicar a Cristo. Hay 3 cosas que yo debo hacer para recibir a Cristo. Yo tengo que arrepentirme, yo tengo que entender que Él me ama y luego tengo que creer en Él, entregarle mi vida a Él. Estas 3 cosas son 3 cosas que yo debería hacer como Pablo los hizo. También yo las puedo compartir. Yo le puedo decir esto a otra persona, así que te doy estas 3 cosas para que tú las compartas. Compártelo a otras personas, que es necesario arrepentirse de sus pecados, que es necesario entender cuánto Dios me ama y eso tiene que ver con la cruz. Y tienes que entender que solamente poniendo tu fe en Jesucristo, tú puedes tener vida eterna. 3 cosas que tú puedes compartir. ¿Y qué otra cosa podríamos también resaltar para concluir? ¿Cómo aumento mi confianza en que Dios tiene el control de todas las cosas? Bueno, mi confianza en Dios va a ir aumentando en la medida que yo conozco a Jesucristo. Es necesario ir a la Escritura y estudiar la Biblia y buscar en la Biblia a Jesucristo. Entre más conozcas acerca de Jesucristo, tu vida va a tener más confianza en el control que Él tiene sobre todas las cosas. Tu vida se llenará de paz, de felicidad, como ocurrió en la vida de Pablo en el libro de Filipenses. Hemos terminado, pero me gustaría que compartieran más con nosotros. Ojalá pudieras acompañarnos de manera presencial. Este estudio de Filipenses vamos a seguirlo en nuestras charlas presenciales, así que nos vamos a reunirlos todos los domingos aquí en Bucaramanga, en Cabecera, en Color Working a las 11 de la mañana. Quédate y sigue aprendiendo lo que la Escritura tiene que decirnos acerca de cómo tener esa verdadera felicidad. Nos vemos en el próximo video.